Buenas tardes a todos, a todas. Muchas bendiciones les envío a cada uno de ustedes. Gracias por darle un like a mi video. Gracias por compartirlo con todos los demás, con sus amigos. Gracias por hacer un comentario en el canal allí en YouTube, aquí en YouTube. Muchas gracias. Dios me los ha de bendecir. Yo hoy los quiero saludar con mucho afecto y con mucho cariño y deseándoles que ustedes y sus familias tengan un muy buen descanso. Pues bien, estamos en toda esta temática frente a la crisis que le han generado al país los sectores de ultraderecha, la ultraderecha colombiana, y la necesidad que tenemos de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución con el derecho que nos asiste, honorables senadores, con el derecho que nos asiste a los ciudadanos, no a ustedes los congresistas, no a nosotros que somos constituyente primario para aplicar vía reforma constitucional, vía constituyente, hacer una reforma a la Constitución y quitarle esos poderes que la Constitución del 91, no por la Constitución, sino por el desarrollo de la Constitución, que quedó en manos de la misma AMPA ha sido la mayoría en el Congreso, y cuando me refiero al AMPA, me refiero a los partidos de derecha, sí señor, actúan sus congresistas como una estructura de crimen organizado. A eso se ha sumado, ejemplo, un sector de los verdes que dirige Angélica Lozano y otro sector que se hace llamar dentro de los verdes, dirigido por un excongresista de Manizales, un excongresista pues que válgame Dios. Entonces, todo un andamiaje y todo una cosa aterradora. Bueno, ya nos dicen que el 28 del mes de julio, la señora juez que lleva el caso de juicio en contra del genocida Álvaro Uribe Vélez, un terrorista, un delincuente, Álvaro Uribe Vélez, ya terminó esa etapa, ¿sí? Y es un momento de reconocer en esta juez su imparcialidad, su verticalidad al tenor de la ley y de la verdad frente a las pruebas. Esperamos que el veredicto sea condenatorio, nuevamente lo digo, y que el señor Álvaro Uribe Vélez vaya no a una casa fiscal de la policía a pagar pena para que deambulen por allí todos los miembros del AMPA colombiana, sino que vaya al patio 1 o 2 de la cárcel La Picota en la ciudad de Bogotá. Incluso allá se va a encontrar con sus amigos, los paramilitares, aquellos que fueron traicionados por él mismo, ¿no? Porque este señor vende hasta la madre, hasta los hijos, hasta la mujer, lo que sea. Ahí no tienen a Miguelito con semejante andamiaje mentiroso del famoso atentado a un tipo que le dan 2 disparos en la cabeza y está vivo todavía, y ya está convaleciente y ya casi sale del hospital y sale dizque con una mayoría. Yo les pregunto, colombianos, ¿ustedes qué les pasa? Se van a dejar empendejar. Claro que
esas cifras que den pues desde los sectores de la derecha y desde la prensa de la derecha no tienen muchísima validez. Bueno, entonces eso era por una parte. Por la otra, invitarlos a que comencemos y continuemos con un trabajo de educación que me preguntaban, ¿y cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer cogiendo en la cuadra un grupo, esos vecinos de la cuadra, comentando las noticias del día, ¿sí? Y comenzar a hacerles ver a las personas, primero, que esas noticias que emitieron por Caracol, RCN, a desmontar todo ese aparato de la gran prensa que toda la vida, absolutamente toda la vida, han estado al servicio de las huestes criminales. Si usted lee el periódico El Siglo, el periódico El Tiempo, el periódico El Espectador, el periódico El País de Cali, el periódico Occidente que existía en esos tiempos de años 1948, todos tienen la misma característica. Denigraban de Jorge Eliezer Gaitán, que Gaitán era comunista, que Gaitán era ateo, se aprovechaban de que la gente en ese tiempo la usaban con los términos religiosos, porque era boba, ¿sí? Porque la manejaban también los curas, ¿sí? Curas que en muchos casos de esos curas que eran pájaros, bendecían armas de los pájaros. En días pasados les conté una anécdota de Melvita Palacios, un personaje de Ricaute Valle, que fue religiosa, y me contaba lo que le tocó vivir en el Águila Valle cuando fueron a cantar una misa de la fiesta de la Virgen del Carmen. Entonces, toda la vida estos sectores se han confabulado. ¿Para qué? Para mantener el pueblo dormido. ¿Y qué tenemos que hacer? Organizarnos. Entonces, mi recomendación concretica para que no andemos con más vueltas es reúna a los vecinos de la cuadra. Ponga cada uno una cucharada de café y una cucharada de azúcar. Porque entre todos tenemos que aprender a ayudarnos. No llevarle la carga al uno, porque ahí nace la corrupción, ¿cierto? Entonces, ¿quién me va a dar el cafecito para el padre? Entonces se van donde el político y el político le da los 2 kilos de café, los 2 kilos de azúcar y hacen el cafecito para que le hagan campaña al doctor. ¿Sí? Así no haya conocido la universidad sino por fuera. No, eso lo tenemos que desmontar. Todos tenemos que ser partícipes de eso. Y comenzar. Es que en Caracol hoy dijeron que Petro se robó 100 millones de dólares en no sé qué. Bueno, entonces vamos a desmontar eso, pero desmontarlo desde allí, desde allí. Y nosotros, los que funcionamos en nuestra, pues en mi caso como sacerdote, en nuestra dimensión político-religiosa, que tiene que ver y que es verídico que tiene que ver lo religioso con lo político, porque como les decía hace un momento, los curas de los años 50 bendecían las armas de los pájaros pájaros conservadores para ir a matar liberales, porque eso tampoco era pecado. Eso pues decía un sujeto que fue obispo, Miguel Ángel Builes. Oiga, qué pena con las hermanas misioneras de Yarumal, los padres misioneros de Yarumal, pero Miguel Ángel Builes no era ningún santico. Y ojalá no se le vaya a ocurrir a Roma, ahora que tenemos un papa que no se sabe de qué sabor es, ir a proceder a la beatificación de ese sujeto. Por Dios, no podemos llegar tan bajo en la iglesia y en la cristiandad. Entonces, hacer pedagogía, enseñarle, hacerle ver, desmontar todos esas noticias falsas que nos hacen creer lo que toda la vida nos han hecho creer, que para poder ir al cielo hay que ser conservador.
eso nos decían en los años 50, y que de paso denigraban del negro Gaitán en una manera desplicente y con una fobia hacia la raza negra, ¿sí? Denigraban de Gaitán, el negro Gaitán, que es comunista, que nos va a traer el comunismo. Y eso se vio el 9 de abril cuando asesinan a Gaitán y capturan el asesino y se lo llevan al frente del Palacio de San Carlos en aquella época. Allá se lo dejan a Carlos Lleras, a Mariano Ospina Pérez y a su esposa Berta Hernández de Ospina Pérez, el cadáver del asesino de Gaitán. El asesino de Gaitán fue Estados Unidos y el Partido Conservador, las directivas del Partido Conservador, el Estado. Y siempre lo tildaron por comunista. Esa es la manera como a uno lo matan aquí en Colombia, ¿sí? Como cuando Uribe dijo, ese cura es comunista. Dijo allá en unas declaraciones por Caracol en un rafe conmigo, es que este cura es comunista. Y desde allí me empezaron las amenazas. Entonces, hermanitos, vamos a hacer un trabajo de esos. Los necesitamos hacer para que Colombia recupere su dignidad. Necesitamos rodear el gobierno del presidente. Yo insisto en eso. Y perdonen que sea tan reiterativo en ello. ¿Y por qué lo digo? Porque Jesús nos dice en su evangelio, están pensando que yo he venido a traer paz a la tierra, se equivocan. He venido a traer discordia. Y con la discordia es cuando se dice lo que es verdad y no le gusta a muchos. Y yo no soy un servil para decirles aquí lo que le gusta oír a unos simplemente por comodidad. Lo que hemos vivido en Colombia de dolor, de sufrimiento, no es para guardarlo en el silencio. Muy buenas tardes y que Dios los bendiga a todos ustedes.